¿Sabías que hubo un tiempo en la historia de la humanidad en el que la maldad lo consumía todo? Un tiempo en el que la violencia, la injusticia y la corrupción eran el pan de cada día. La gente vivía sin temor de Dios, haciendo lo que quería sin importar las consecuencias. Robaban, mentían, oprimían a los débiles y llenaban la tierra de pecado. Cada pensamiento, cada deseo, cada acción estaba contaminada por la maldad. ¿Puedes imaginar un mundo donde nadie busca hacer el bien? Donde el egoísmo gobierna los corazones y la conciencia se ha apagado por completo. Pues ese era el mundo en el que vivía Noé. Y lo más sorprendente de todo es que, en medio de tanta oscuridad, hubo un hombre que decidió caminar en una dirección completamente diferente. Su historia no solo cambió su destino, sino el de toda la humanidad. Recuerda darle like a este video y suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más contenido sobre la Biblia y su poderosa enseñanza. Ahora sí, vamos con una de las lecciones más impactantes de la historia de Noé. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan mal puede llegar a estar el mundo para que Dios decida destruirlo por completo? La historia de Noé nos muestra un tiempo en el que la maldad había alcanzado niveles inimaginables. La humanidad, que había sido creada para vivir en armonía con Dios, había caído en un abismo de pecado sin retorno. No era solo que las personas cometieran errores o se apartaran del camino correcto de vez en cuando, sino que cada pensamiento, cada acción y cada intención de sus corazones estaban completamente inclinados hacia la maldad. La violencia dominaba las ciudades, la corrupción estaba en todos los niveles de la sociedad, y el respeto por la vida y la justicia se había desvanecido. Las personas vivían solo para sí mismas, sin ningún temor de Dios, sin amor por su prójimo y sin deseo alguno de cambiar. Día tras día, la tierra se llenaba de más violencia y más injusticia. No había leyes que respetar ni valores que preservar. Los poderosos oprimían a los débiles, la traición era común entre amigos y familiares, y el pecado ya no se veía como algo malo, sino como un estilo de vida normal. Dios, quien había creado todo con amor y perfección, miraba con tristeza lo que la humanidad se había convertido. El libro de Génesis nos dice que vio el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. No había esperanza de arrepentimiento, no había señales de que la humanidad quisiera volver a Dios. Fue entonces cuando Dios tomó una decisión drástica. La maldad no podía seguir creciendo sin consecuencias. La tierra estaba tan contaminada por el pecado que, para restaurar su propósito, debía ser limpiada. Dios determinó enviar un juicio sobre el mundo, un diluvio que acabaría con toda la vida en la tierra, borrando la corrupción y la maldad de una vez por todas. Pero en medio de tanta oscuridad, Dios vio a un hombre diferente, un hombre que aún caminaba con él, que aún le era fiel, Noé. Aunque el juicio venía sobre el mundo, Dios tenía un plan de salvación, y Noé sería la clave para preservar la vida y comenzar de nuevo. El diluvio no fue un castigo sin razón, sino la respuesta a una humanidad que se había apartado completamente de su Creador. Fue una advertencia para las generaciones futuras de que Dios es paciente, pero también es justo. Y aunque su juicio es real, también lo es su misericordia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y a través de él, Dios mostraría que siempre hay una oportunidad para aquellos que eligen seguirle. Imagínate esto, un hombre recibe un mensaje de Dios diciéndole que construya un arca gigantesca porque va a llover y un diluvio destruirá toda la tierra. Ahora, hay un pequeño detalle, nunca había llovido antes en la historia de la humanidad. ¿Te imaginas la reacción de la gente? Este Noé está loco. ¿Un diluvio? ¿Qué es eso? ¿Quién construye un barco en tierra firme y sin mar cerca? Noé sabía que lo iban a mirar raro, que se burlarían de él, pero aún así, decidió obedecer a Dios sin dudar. Día tras día, Noé y su familia cortaban madera, clavaban tablas y daban forma a una embarcación de proporciones gigantescas. Imagínate el tamaño de ese arca, tenía que albergar a su familia y a una gran cantidad de animales de cada especie. Los curiosos se acercaban a verlo trabajar y no podían evitar soltar carcajadas. Noé, ya construiste suficiente, ahora falta el agua, le decían entre risas. Pero él no se detuvo. No discutió con ellos ni intentó defenderse. Su confianza estaba en Dios, no en la aprobación de la gente.
La construcción del arca no fue cosa de un par de meses o unos pocos años. Noé dedicó décadas enteras a este proyecto, con cada martillazo demostrando su fe en la palabra de Dios. Años de trabajo, sin ver ni una sola gota de lluvia. ¿Te imaginas la paciencia y la perseverancia que se necesitaban para seguir adelante en esas condiciones? Cualquiera habría dudado, pero Noé se mantuvo firme. Lo más impresionante es que Noé no solo estaba construyendo un arca, también estaba predicando con su vida. Él era un recordatorio viviente de que el juicio venía y que Dios estaba dando una oportunidad para que la gente se arrepintiera. Pero nadie quiso escucharlo. La humanidad estaba tan sumergida en su propio mundo, en sus placeres y en su orgullo, que ignoraron la advertencia. Finalmente, el día llegó. Dios le dijo a Noé que entrara en el arca junto a su familia y los animales. Cuando todos estuvieron dentro, algo impresionante sucedió. Dios mismo cerró la puerta del arca. En ese momento, las risas se detuvieron. El cielo, que siempre había estado despejado, comenzó a oscurecerse. Las primeras gotas cayeron, y lo que parecía una locura se convirtió en la realidad más aterradora. Noé había demostrado algo que pocos pueden hacer: obedecer a Dios incluso cuando el mundo entero piensa que estás equivocado. No necesitó pruebas visibles ni la aprobación de los demás. Su fe y su obediencia fueron suficientes. Y gracias a eso, él y su familia fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio. ¿Te has dado cuenta de lo impresionante que es esto? Todos nosotros, tú, yo, y cada persona que existe hoy en día, somos descendientes de Noé. Piénsalo por un momento. Después del diluvio, la humanidad entera fue borrada de la faz de la tierra, excepto por una sola familia. Eso significa que sin Noé, ninguno de nosotros estaría aquí. Su fe no solo salvó a su esposa, a sus hijos y a sus nueras, sino que literalmente aseguró la continuación de la raza humana. Ahora, aquí viene lo interesante. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de ellos se formaron todas las naciones. Es decir, cada pueblo, cada cultura y cada civilización que ha existido en la historia proviene de estos 3 hombres. Es como si toda la humanidad fuera una gran familia separada en ramas. No importa de qué país seas, qué idioma hables o qué rasgos tengas, si retrocedes lo suficiente en la línea del tiempo, todos llegamos al mismo punto, Noé. Pero aquí hay algo aún más impactante. Noé no fue un hombre perfecto, pero sí un hombre que obedeció a Dios en medio de un mundo corrupto. Y gracias a su fe, su obediencia y su perseverancia, la historia no terminó en destrucción, sino en un nuevo comienzo. Eso nos enseña que una sola persona que camine con Dios puede cambiar el destino de generaciones enteras. Así que la próxima vez que pienses que tu vida no tiene impacto, recuerda, Noé tampoco sabía que su obediencia nos alcanzaría a todos. Imagínate el momento. El cielo, que siempre había estado despejado, comenzó a oscurecerse de una forma que nadie había visto antes. Los vientos se volvieron más fríos, y una tensión inexplicable se sentía en el aire. Entonces, cayó la primera gota. Una, luego otra, y otra, hasta que, en cuestión de minutos, la lluvia empezó a caer con una fuerza descomunal. Pero esto no era una simple tormenta, no era un aguacero pasajero. Era el principio del fin. Las calles se inundaron rápidamente. La gente corría desesperada buscando refugio, golpeando la puerta del arca, gritando el nombre de Noé. Pero ya era demasiado tarde. Dios mismo había cerrado la puerta. Noé y su familia estaban dentro, a salvo, mientras afuera el caos se apoderaba de todo. El agua no solo caía del cielo, sino que también brotaba de la tierra con una furia incontrolable. Los ríos se desbordaron, los mares se levantaron, y la tierra que una vez estuvo firme fue tragada por las aguas. Día tras día, el nivel del agua subía sin tregua. Las casas, los palacios, los templos, todo lo que el hombre había construido con orgullo, fue destruido en cuestión de horas. Los poderosos y los humildes, los ricos y los pobres, todos enfrentaron el mismo destino. El mundo que una vez estuvo lleno de voces, risas y bullicio, quedó en un silencio aterrador, cubierto por una inmensidad de agua sin fin. Pero en medio de ese mar infinito, flotaba una esperanza, el arca. En su interior, Noé y su familia escuchaban el rugido del diluvio, pero no sentían temor. Dios los había protegido. Noé había confiado,
había obedecido, y ahora estaba viendo la fidelidad de Dios en acción. Él no había prometido que la tormenta no vendría, pero sí había prometido que estarían seguros en su presencia. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El mundo entero quedó sumergido. Pero entonces, un día, todo cambió. El viento comenzó a soplar con más fuerza, las nubes empezaron a disiparse, y la lluvia, que había sido implacable, finalmente se detuvo. Noé y su familia esperaron pacientemente dentro del arca mientras las aguas descendían lentamente. Y cuando, por fin, el arca descansó sobre el monte Ararat, Noé supo que era hora de un nuevo comienzo. Cuando salieron del arca, lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios de gratitud a Dios. Noé no solo había sobrevivido, había sido testigo del poder, la justicia y la misericordia de Dios. Y en respuesta, Dios hizo algo extraordinario, puso un arco iris en el cielo como señal de su pacto con la humanidad. Una promesa de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El diluvio no fue solo una historia de juicio, sino también una historia de salvación. Fue la prueba de que Dios siempre protege a los que le son fieles y de que después de la tormenta, siempre hay un nuevo comienzo para aquellos que confían en Él. Cuando Noé y su familia bajaron del arca, lo primero que sintieron fue un profundo silencio. El mundo que conocían había desaparecido. Todo era nuevo, fresco, diferente. Era un nuevo comienzo. Pero en ese momento, con el suelo aún húmedo y los cielos despejándose, algo asombroso ocurrió. Dios habló. No fue una voz de juicio ni de destrucción. Fue una voz de promesa, de esperanza, de amor. Dios hizo un pacto eterno con Noé y con toda la humanidad. Nunca más volveré a destruir la tierra con un diluvio. Y como señal de ese pacto, Dios colocó algo en el cielo que nunca antes se había visto, un arco iris. Imagina el impacto de ese momento. Después de la tormenta más feroz que la humanidad había experimentado, el cielo se cubrió con los colores más hermosos que Noé y su familia habían visto. El arco iris no fue solo un espectáculo visual, fue un mensaje divino. Cada vez que el arco iris aparece en el cielo, es un recordatorio del pacto de Dios. No es un simple fenómeno natural, sino una firma celestial de que Dios es fiel a sus promesas. Es como si cada vez que llueve, el arco iris apareciera para decirnos: recuerda, yo sigo aquí. Mi pacto sigue en pie. Este pacto no solo fue para Noé, sino para toda la humanidad, para todas las generaciones. No importa de dónde vengas, en qué creas o cuál sea tu historia, el arco iris sigue siendo una señal de la misericordia de Dios sobre la tierra. Dios no solo es un Dios de justicia, sino también de gracia. El diluvio pudo haber sido el fin de todo, pero en cambio, fue un nuevo comienzo. El arco iris es la prueba de que, después de la tormenta, siempre viene la paz. La historia de Noé no es solo un relato del pasado, es una lección para todos nosotros hoy. Noé nos enseña que la fe verdadera no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Imagínate construir un arca durante décadas sin ver ni una gota de lluvia. Eso es confianza en Dios. Nos recuerda que, aunque el mundo entero dude de nosotros, si seguimos la voz de Dios, veremos su fidelidad. También aprendemos que la obediencia trae salvación. Noé no solo salvó su vida, sino la de su familia. Hoy en día, nuestras decisiones también impactan a quienes nos rodean. ¿Estamos caminando en integridad? ¿Estamos preparando un camino para nuestras futuras generaciones? El ejemplo de Noé nos desafía a vivir de una manera que honre a Dios. Y por último, el arco iris sigue siendo un recordatorio de que Dios es fiel. Tal vez hoy estés pasando por una tormenta en tu vida, pero recuerda que después de la lluvia, siempre viene la promesa. Dios nunca nos abandona. Así que la pregunta es, ¿estás construyendo tu arca hoy? ¿Estás preparándote espiritualmente, obedeciendo a Dios y caminando en su propósito? No dejes que el ruido del mundo te haga dudar. Sé como Noé, mantente firme en la fe, porque Dios cumple sus promesas. Si te gustó este video, suscríbete y dale like. Así seguiremos compartiendo más historias y enseñanzas de la Biblia. Nos vemos en el próximo video.